En la clase anterior hemos visto la definición de derivada y cómo calcular una derivada aplicando la definición. Ahora bien, todas las funciones del tipo potencial x a la n, como hemos visto en una de las clases, si a esa función x a la n le aplicamos la definición de derivada, vamos a ver que para toda función potencial su derivada está dada por n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si tengo x a la n, su fórmula derivada la voy a obtener aplicando esta regla que, recordemos, una regla es la síntesis de lo que hemos logrado al aplicar la definición, para no tener que aplicar la definición en cada caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El exponente, como regla, baja multiplicando y pierde un grado. O sea, si tenemos la función x a la 3, x a la elevado al cubo, es una función potencial. N, la única condición que le ponemos es que tiene que ser un número real. Entonces, x elevado al cubo, si yo quiero derivarlo, lo que voy a obtener al aplicar esa regla, es 3x al cuadrado. Esa es la derivada. O sea, el exponente baja multiplicando y el nuevo exponente perdió un grado. Si lo aplicamos acá, la derivada va a ser 5x a la cuarta. Como vemos, es muy práctico, rápido, para poder calcular la fórmula de la derivada sin tener que hacer todo el proceso de la definición. En este caso, si calculamos la derivada, ¿qué es lo que nos va a quedar? Menos 3x elevado, menos 3 menos 1 me queda menos 4. Y entonces esa es la expresión que corresponde, que esta expresión es equivalente a que lo podría haber escrito de esta manera también. Menos 3 y x a la menos 4, recordemos que es lo mismo que decir x a la 4. Entonces, esta es la regla potencial. La regla de la derivada de una función potencial es así de sencilla. Y ahora vamos a ir viendo los distintos casos que se nos pueden ir presentando, además de estos tan elementales. Si tenemos la función y a la x, cuando queremos hacer la derivada de esto, de esta expresión, x está elevado a la 1 cuando no lo escribimos. Quiere decir que cuando yo derive esto me va a quedar 1x a la 0. Y todo número elevado a la 0 sabemos que es 1. Por lo tanto, la derivada de y igual x es 1. Si recordamos la noción de derivada, que no es ni más ni menos que la pendiente, quiere decir que cuando venimos a graficar esta función, ¿sí? La gráfica de esta función, ¿qué es? Es una recta que es bisectriz del cuadrante positivo. Entonces, o sea que tiene de pendiente 1, 1 esta recta. O sea, tiene de pendiente 1. Entonces, la pendiente de esta recta es 1, la derivada de esta función es 1. Ahí lo estamos viendo. Veamos ahora al revés. Veamos qué pasa con esta función. Esta función es y igual a 3. Es la función constante. ¿Qué quiere decir? Que es una recta horizontal en 3. Esta recta horizontal en 3, que es esta función que me están dando, ¿qué pendiente tiene? 0. O sea, su pendiente es 0. O sea que su derivada me tendría que dar 0. Entonces veamos qué pasa cuando quiero aplicar la regla de derivada. Si aplico la regla de derivada, la x acá no está, quiere decir que está elevado a la 0. Si esta x está elevado a la 0, quiere decir que esto está escrito así, de esta manera, 3 por x a la 0. Por eso es 3, porque todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, si esto lo quiero derivar, ¿qué me va a quedar? 3 por 0 por x a la 0 menos 1. Pero 0 por cualquier número que me va a dar, 0. Por lo tanto, dos conclusiones muy importantes tenemos acá. Dos conclusiones muy importantes. La primera, cuando tengo una función con x a la 1, la derivada me está dando 1. O sea que la pendiente de esta recta obviamente tiene que ser 1. Fíjense que es el mismo coeficiente que tengo delante de x. Cuando la función es una constante, o sea, cuando tengo que derivar un término independiente, un número sin x, digámoslo en forma práctica,
su derivada que me va a dar 0. O sea que la derivada de 0, de 1/3, de 5 medios, de menos 5, de pi, de e, de cualquier número, su derivada es 0. Estas dos propiedades son muy importantes porque las vamos a ver constantemente aplicadas. Para seguir con el ejemplo, si vemos ahora y igual 2x, cuando queremos derivar esto es un numerito por la derivada, entonces me va a quedar, el 2 es una constante, lo dejo, y lo que voy a derivar es x, y la derivada de x, como vimos antes, la derivada de x a la 1, ¿qué me da? Me da 1, ¿sí? Porque el 1, repito, baja ahí multiplicando, queda x a la 0, ¿qué me va a dar? 1. Por lo tanto, la derivada de 2x, ¿qué me quedó? 2. O sea que fíjense que si acá hubiese escrito y igual 5x, la derivada que me iba a dar 5. Si escribía y igual 4x, la derivada me iba a dar 4. O sea que una constante por x, la derivada que me da la constante. O sea que lo que podemos decir es que cuando tengo k por x, la derivada, ¿qué me va a dar? La derivada me va a dar k, el numerito que está delante de x. Ojo, cuando x está elevado a la 1. Para ir redondeando, veamos ahora ya una expresión completa, un polinomio. Si yo lo tengo que derivar, voy derivando término por término. El 3 es una constante. Si derivo x al cuadrado, ¿qué me va a quedar? 2x a la 1 más 2 por x, la derivada de 2 por x, ¿qué me da? 2, lo vimos recién en el paso anterior. Por lo tanto, la derivada de esta, ¿qué me quedó? Me quedó 6x más 2. Veamos ahora, no se nota bien, vamos a escribirlo correctamente o más claro. Queremos derivar esto. Vamos a ver si sale más directo. Vamos a derivar 5x al cubo. Me va a quedar 15x al cuadrado. La derivada de x, ¿qué es? 1 por x, o sea que la derivada me va a quedar 1. Y la derivada de menos 5 es un término independiente, ¿qué me va a quedar? 0. ¿Sí? O sea que la derivada de esta expresión es 15x cuadrado más 1. Y para terminar de afirmar esta propiedad, vamos a hacer la derivada de esto, ¿qué me da? 6x. La derivada de 2x me da 2. La derivada de un término independiente me da 0. Ahí terminó. Sigamos avanzando en la complejidad. Estas son las que hay que preparar. Hay que preparar antes de derivar. Prepararla antes de derivarla. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión la tengo que llevar a la forma x a la n. Entonces, fíjense que no pongo derivada, no estoy poniendo el apóstrofe de derivada. Estoy diciendo que voy a escribir la misma función de otra manera. ¿Cómo lo puedo escribir esto? Utilizando exponente fraccionario, lo puedo escribir como x a la 1/2. Y ahora sí lo voy a poder derivar. Al derivarlo, ¿qué me va a quedar? 1/2 de x a la 1/2 menos 1. O sea que me va a quedar menos 1/2. Si esto lo revisan, ahí ya está derivado, Ahí ya está derivado. También, ¿cómo se puede escribir esto? Y esto lo puedo escribir así, como 1, y recuerden que esto lo podría escribir así, raíz cuadrada de x acá abajo. O sea que me quedaría 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Es importante que revisen por qué. Vamos a tratar de derivar Acá me encuentro en la misma situación. No lo tengo escrito de la forma x a la n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero lo voy a preparar escribiendo 3. Esto era por exponente fraccionario. Cuando x está en el denominador y lo quiero pasar al numerador, utilizo la propiedad de la potencia de exponente negativo. O sea, le cambio el signo al exponente. Esto es x a la 1, entonces va a quedar como 3 por x a la menos 1. Más, nuevamente como vimos allá, x a la 1/2. Entonces ahora sí me pongo a derivarlo. Entonces al derivar esto, ¿qué me va a quedar? Menos 3x a la menos 2. Le resté 1 grado. Más 1/2, ¿sí?, de x a la menos 1/2.
ahí ya está derivado. Tómense ustedes el trabajo de ver de qué otra manera se puede escribir esta expresión como resultado final. Pero esto que me quedó acá es la expresión derivada. Si vamos a este, tengo que hacer lo mismo. ¿Cómo lo preparo? Y igual, fíjense, repito, no pongo derivada, estoy escribiendo la misma función de otra manera. 2x, acá sería a la 1/3 por la raíz, pero como está en el denominador, lo voy a elevar a la menos 1/3. Entonces ahora cuando me pongo a derivarlo, o sea, lo escribí de esta manera para que quede en forma potencial. Ahora sí lo derivo. ¿Qué me va a quedar? El menos 1/3 baja multiplicando, me va a quedar menos 2/3, x menos 1/3 menos 1 me va a quedar menos 4/3. Esta expresión que está acá, ustedes podrían ver por qué esto es lo mismo que escribirlo, y lo voy a dejar indicado acá, como raíz cúbica, ¿sí?, de x a la 4. Que a su vez esto lo podría dejar escrito de esta manera. 3 por x raíz cúbica de x. Hasta acá está bien y esto también está bien. O sea, si se pide la derivada, si doy esta expresión, está bien, esta también y esta también. Son equivalentes una con otra como para ver la relación de cada una. Para terminar, ¿qué otras expresiones nos pueden tocar y preparar? Y bueno, acá por el momento lo que nos va a quedar es que lo vamos a preparar y que vamos a hacer el cuadrado de un binomio. Entonces cuando haga esto me va a quedar 4x, ¿sí?, más 1. Y entonces cuando venga a hacer la derivada, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Me va a quedar 8x más 4. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a prepararlo, fíjense que no derivo, acá tampoco lo preparé, acá lo preparo, ¿y qué me va a quedar? Cuando lo prepare me quedará x cuadrado, ¿sí?, en este me va a quedar menos 2x menos 3. Cuando lo derive me va a quedar 2x menos 2. Y en este último, ¿cómo lo preparo? Aplico distributiva. Si aplico distributiva, ustedes verán que les va a quedar 8x al cuadrado más 1 sobre x al cubo. Lo vuelvo a preparar, porque todavía no estoy en condiciones de derivarlo ahí, lo vuelvo a preparar, y una vez que lo preparo, ¿qué me quedará? 8x a la menos 2 más 1 por x a la menos 3. Y ahora sí, cuando lo derivo, me va a quedar acá menos 16. X a la menos 3. Este menos 3 baja multiplicando y me quedará x elevado a la menos 4. Expresión final que también la puedo escribir de esta manera. Menos 16 x al cubo menos 3 sobre x a la 4. Esto es toda la práctica y repasarla de las variantes que me puede tocar en un primer nivel de aplicar la regla de la derivada para la función potencial.